Inicio, les doy la bienvenida a todos. Yo espero que puedan tomar nota. Vamos a estar compartiendo nuevamente un tema relacionado con lo que estamos hablando los días martes sobre la venida de Jesús, el arrebatamiento. Y hoy vamos a ver en qué consisten algunos temas del arrebatamiento y qué sucede justamente o juntamente con el arrebatamiento. Para eso necesitamos ver el material, así que yo se los voy a ir presentando en la pantalla para que puedan tomar nota, por favor. Y disculpen si repito varias veces, no es que estoy chocho, tiene que ver con la regla de la enseñanza de la repetición, porque son temas que necesitamos marcar a fuego y que queden ya bien marcados en nuestra memoria, por lo menos para tenerlos en cuenta. Así que vamos a ir al tema de hoy, que he titulado ¿qué sucederá juntamente con el arrebatamiento? Hay cosas que se van a dar y nosotros necesitamos saberlas. Por supuesto, les dije y se los repito, el arrebatamiento de la iglesia es el próximo evento que le toca a la iglesia. Para ello no hay día, ni fecha, ni hora. Jesús prometió volver y llevarnos con Él definitivamente para estar eternamente en el cielo. Y en ese sentido tenemos que estar esperanzados. Por eso hay personas que se esperanzan con salir de una situación puntual aquí y ahora, y eso es lo único. Pero yo te quiero animar a esperanzarte con las promesas de Dios y lo que Él dijo que iba a hacer, y de hecho lo va a hacer. Vamos a orar y ya comenzamos con este tema. Señor, queremos encomendar en tus manos este tiempo, este tema también, que nos guíes, que nos ayudes y que podamos realmente ser personas que disciernen correctamente y que podamos estar advertidos y preparados para cualquiera sea la situación que tú quieras ponernos. Gracias te doy por tu preciosa iglesia. Y en este momento ponemos todo en tus manos para que nos guíes a toda verdad. En Cristo Jesús también reprendemos a todo espíritu que sea de confusión o aún de incredulidad. Y te pido para que tu pueblo esté bien advertido y bien preparado y fundamentado. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, entramos entonces en el material. ¿Qué sucederá juntamente con el arrebatamiento de la iglesia? Hay varias cosas que se van a dar. Es una secuencia prácticamente, no es simultáneo, sino que es una secuencia que la tenemos que conocer porque está clara en la Biblia, por lo menos en este sentido. Pero comencemos con las diferentes venidas de Jesús. Estos también son temas que lo tenés que manejar, saber, y por supuesto son temas hasta doctrinales esto. Jesús vino para los suyos. ¿Te acordás? Cuando vino por primera vez, nos dice la Biblia, vino en relación con el pecado, y en Juan capítulo 1 dice que vino a los suyos, pero los suyos no lo quisieron recibir, lo rechazaron, y a partir de allí, comenzó el ministerio para los gentiles, que después se sumó Pedro y Pablo. Pero esta es su primera venida. Marca bien esta diferencia. La venida de Jesús a los suyos. Los suyos eran los judíos. Hoy somos nosotros, pero no obstante los judíos siguen siendo un pueblo selecto por Dios. Eso está en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, si querés seguir profundizando en el tema. Porque hay personas que creen que por el hecho de que se abrió la puerta para los gentiles, ya no hay lugar para los judíos. Sin embargo, los judíos forman parte del plan de Dios, y dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos: Dios no ha desechado a su pueblo, sino que aún mantiene su misericordia para con ellos, y hay un plan para la salvación de los judíos justamente en el tiempo de la tribulación, después que la iglesia sea llevada al cielo. En estos textos están los pasajes que apoyan de que Jesús vino para los suyos. Acordate, por favor. La venida por los suyos ahora. Este es el arrebatamiento, rapto de la iglesia. Esto está en Juan capítulo 14 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en Mateo 24, aunque algunos dicen que Mateo 24 tiene que ver más bien con la segunda venida que con el arrebatamiento, aunque ahí hay una
especie de confusión en cuanto a qué venida se refiere este pasaje. Bueno, dejémoslo ahí. Yo les dije que muchos temas no pueden ser dogmáticos. ¿Qué significa dogmáticos? Que no podemos jugarnos en decir esto es así y nada más que así, porque los textos, principalmente apocalípticos, permiten varias interpretaciones. No obstante, las que nosotros necesitamos saber y tener muy en cuenta están claras, de que necesitamos prepararnos y estar preparados siempre, porque no sabemos cuándo viene a buscarnos. Y esta segunda, que sería la venida por los suyos, no se le llama segunda venida porque no viene a la tierra, viene al cielo, viene al aire, viene en las nubes. Y esto es el arrebatamiento donde Jesús va a llevarnos hacia Él, como un gran imán nos atraerá a sí mismo. La venida de Jesús con los suyos. Esta es la segunda venida. En Judas 14, y bueno, hay muchos otros pasajes, en Apocalipsis también se habla de esta segunda venida. Ya cuando viene a la tierra, al monte de los olivos, y ahí pisa Jesús nuevamente sus pies en tierra, y es por eso que a esta venida con los suyos, es decir, con su iglesia, con nosotros, se le llama segunda venida. Esto es muy claro. Se diferencia del arrebatamiento porque es anterior a la segunda venida, y la segunda venida, como dijimos ya en varias oportunidades, son 7 años después del arrebatamiento, o sea, cuando termina el periodo de la tribulación o el gobierno del anticristo. Por lo tanto, Jesús vino a los suyos, por los suyos y con los suyos cuando se dé esa segunda venida, y por supuesto estaremos ya en el cielo y volveremos a la tierra para cumplir la voluntad de Dios, pero eso ya se da después de la tribulación y del gobierno del anticristo. Se dará la resurrección de los muertos, eso será lo primero, es lo que anticipa Jesús. Fíjense, dice, los que durmieron en Cristo resucitarán para no ver más muerte. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:14. Y este es es la primera resurrección. Después viene la resurrección de los malignos, que es después de la tribulación. Pero esta es la primera resurrección. Hay varias resurrecciones. Nosotros no nos perdamos en esto. Sepamos que antes que nosotros seamos arrebatados, va a haber una resurrección de muertos en Cristo. Por lo tanto, ellos van a ser primero en el caso de que nosotros estemos vivos, y después vendrán los que van a ser arrebatados, es decir, los que han quedado vivos al momento de la llegada de Jesús. Los que durmieron en Cristo resucitarán para no ver más muerte. Yo te marqué una vez que en la Biblia aparecen muchos ejemplos de resucitación. ¿Por qué? Porque no fueron resurrecciones en el caso como va a ser la resurrección de los muertos o como fue la resurrección de Jesús. Jesús resucitó y no volvió a morir. Lázaro resucitó y volvió a morir. Y todos los que han sido resucitados durante el ministerio de Jesús volvieron a morir. Pero cuando se dé la primera resurrección, va a ser para vivir ya eternamente en el cielo, y ya no va a haber más muerte. Pero aquellas personas que resuciten y que no hayan tenido a Cristo, porque va a haber una resurrección para mundanos o paganos, ellos volverán a morir. Pero no será la muerte como nosotros la entendemos. La Biblia la llama la segunda muerte, y esta segunda muerte tiene que ver con el alejamiento definitivo y eterno de Dios, y no estar con Dios nunca más, sino que estar en el infierno, con el diablo y sus ángeles. A eso la Biblia lo llama la segunda muerte, y es la muerte espiritual y eterna. Los que resuciten en Cristo tendrán los mismos cuerpos, pero absolutamente transformados por la glorificación. Por eso se llama resurrección de muertos. Y es muy importante que nosotros sepamos que vamos a tener el mismo cuerpo, pero obviamente con la transformación necesaria que tiene que ver con la glorificación. Ya no vamos a estar limitados físicamente. ¿Por qué?
porque vamos a tener cuerpos glorificados. Al mismo tiempo que los muertos van a recibir ese cuerpo, esa transformación gloriosa, los que sean arrebatados juntamente con Cristo también tendrán ese cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado es exactamente igual al cuerpo que tuvo Jesús cuando resucitó de los muertos. Y es muy importante porque es un cuerpo que se podía trasladar, podía comer, podía pasar paredes, es decir, que podía estar compartiendo con las personas humanas, por así decirlo, y sin embargo los que estaban aquí en la tierra, que habían sido testigos de la muerte de Jesús, no lo conocieron al principio. ¿Por qué? Porque había una gloria de la resurrección, que era esa glorificación que va a caracterizar a los cuerpos resucitados. No podemos decir de qué será, pero lo cierto es que seremos como Jesús, dice la Biblia, exactamente como cuando Él resucitó de entre los muertos. Y aún hay pasajes donde habla de que seremos como los ángeles. Y por supuesto Jesús resucitó. Y hay muchas pruebas indubitables de su resurrección. Algún día lo vamos a compartir a esto. Lo corruptible será transformado en incorruptible. Esto es lo que nos dice la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, primera a los Corintios capítulo 15. Y lo mortal será transformado en inmortal. Nosotros vamos a estar enfrentando la muerte o enfrentando el arrebatamiento. No obstante, ambos, los que resuciten de los muertos, que han muerto en Cristo, y los que sean raptados en Cristo porque tienen a Cristo, nos vamos a encontrar con Él en el cielo, en las nubes, y ya vamos a estar eternamente con Él. Es una gloriosa esperanza la que tenemos. Si vos querés encontrar más datos sobre todo este tema de la resurrección, 1 Corintios capítulo 15, hay un tratado exhaustivo del apóstol Pablo donde nos enseña sobre la gloriosa experiencia de la resurrección y nos permite ver cosas que van a suceder inevitablemente, porque este tabernáculo terrestre tiene que ser transformado para poder habitar el cielo. Por eso Pablo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, este tabernáculo se va a deshacer, pero tenemos un tabernáculo en el cielo, hecho por Dios, donde va a ser ya nuestra forma de vivir y nuestra morada eterna. Lee, por favor, las cartas de Pablo a los Corintios cuando le explica sobre la resurrección. 1 Corintios 15 del 53 y 2 Corintios 5 del 1 al 5. El pasaje de la segunda epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 5 del 1 al 5 es el que yo generalmente toco cuando tengo que presidir en un responso, cuando estoy ante un féretro o una persona que ha partido de la eternidad. Son textos muy pertinentes para darnos cuenta de qué es lo que sucede en ese momento y principalmente con los que durmieron en Cristo. Los santos vivos serán arrebatados. Esto es algo que va a suceder inmediatamente después que suceda la resurrección. Recordad, primero van a ser los que hayan muerto y después van a ser los arrebatados. Jesús va a ser como un imán o con sus ángeles va a atraer a todos sus elegidos a sí mismo para encontrarse con Él en el cielo. En un abrir y cerrar de ojos ascenderán para unirse con Jesús en las nubes. Mateo capítulo 24 dice que va a ser un relámpago la señal de Jesús. Va a ser algo inmediato, rapidísimo. En un abrir y cerrar de ojos habla aquí el Evangelio. Bueno, por supuesto un abrir y cerrar de ojos se da en nanosegundos, pero lo cierto es que nosotros vamos a verlo sin ningún problema y vamos a estar cara a cara con Él. Gloria a Dios, aleluya. Experimentarán inmediatamente una transformación absoluta de sus cuerpos por la glorificación. Eso está en estos textos, podés tomar nota por favor y después revisarlo. 1 Corintios 15 del 51 al 52, Filipenses 3,
21 y Job 14:14. Estos pasajes nos hablan de que vamos a estar cara a cara con Dios. Vamos a poder verlo directamente. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar con un cuerpo glorificado, absolutamente adaptable para el cielo. Nosotros estamos ahora en un proceso de depuración, en un proceso de santificación que todos los días se espera sea para mejorar nuestra vida y nuestra forma de vivir conforme el Evangelio y conforme la imagen de Jesucristo. Por eso no te olvides, nosotros aquí estamos teniendo un propósito, no estamos viviendo, durando, solamente esperando el día de la muerte, estamos en un proceso permanente de transformación por medio de la santificación. Por eso guay de aquellos que no se den cuenta de esto. Ya vamos a explicar algo muy específico relacionado con la santificación más adelante y espero que estés muy atento, muy atenta. A partir de allí tendrán cuerpos glorificados los creyentes en Jesucristo, iguales al cuerpo del Señor Jesucristo cuando se apareció a sus discípulos en la resurrección. Fíjense que Él traspasaba las puertas, traspasaba las paredes, Él entraba en los lugares sin ningún inconveniente, sin tener que abrir puertas. Bueno, esta va a ser una de las características propias de ese cuerpo glorificado que vamos a tener igual que Jesús. Romanos 8, 17 y 28 al 30, Filipenses 3, 21 y Lucas 24, 39 nos hablan de este tema. Será completada la redención. Presta mucha atención, por favor. Será completada o será consumada la redención. Acordate que redención significa rescate. Y Jesús nos rescató de una mala manera de vivir. Y esto es lo que quiero explicarte ahora. Así que por favor presta mucha atención. Tendremos la mejor vida entonces. La mala vida, acordate, era sin Cristo. Jesús nos rescató de una mala manera de vivir. La mala vida era sin Cristo. La buena vida es con Cristo. Pero la mejor vida será en la gloria eterna. Romanos 8, 28 al 30 y 2 Corintios 3, 18. Por lo tanto, nosotros tenemos que marcar claramente las diferencias entre esas tres etapas. Qué triste que vos digas, mi vida es mala. Eso habla que todavía no tenés a Cristo. Nosotros tenemos una mala vida, la que vivimos antes, sin Cristo, sin esperanza, sumergidos en delitos y pecados. Cuando Cristo vino a nosotros y nos salvó de una mala manera de vivir, tenemos a partir de Cristo una buena vida. Pero a partir del día del ascenso por el arrebatamiento o a partir del día de la resurrección, cuando vuelva Cristo en el arrebatamiento, ahí vamos a entrar en una mejor vida, la vida con mayúsculas, es la vida de glorificación, la vida que nos espera en el cielo, para disfrutar eternamente la gloria de Dios y su bendita y excelsa presencia. Pero marca esto, por favor, porque te va a hacer bien saber que no es la vida gris, ni mediocre, ni tampoco cualunque o rutinaria, sino que hay permanentes cambios por el obrar del Espíritu Santo en nosotros, que va transformando nuestra vida de gloria en gloria, para que sea cada vez más semejante a la de Jesucristo. Habrá desaparecido para siempre de los redimidos la naturaleza pecaminosa. Nunca el pecado formará más parte de los santos en Cristo. ¿Por qué? Porque quedará en la tierra. Nosotros partiremos con Cristo y el pecado ya no va a tener más efecto en nosotros. Hasta allí llegó. Ya llegó, por supuesto, al final, cuando Jesús resucitó y murió en la cruz. Solo que el efecto del pecado continúa dándose porque hay quienes al momento le dan lugar y pecan deliberadamente. Y aún triste es que no se arrepientan de sus pecados. Y tendrían que hacerlo para que puedan vivir vidas novedosas, benditas, plenas. Pero si no se arrepienten, el pecado va a seguir destruyendo, carcomiendo como lepra, y va a seguir haciendo su efecto maligno, destructor y de muerte, que es
la paga del pecado, justamente la muerte. Los arrebatados y resucitados serán como Cristo en todos los aspectos. Filipenses 3:21, 1 Juan 3:2, esta condición será para siempre. Aleluya. Cuando Cristo vuelva en gloria, bueno, nosotros vamos a ir al cielo con Él. Hay una canción que dice justamente eso. Cuando Cristo vuelva en gloria, yo no me lo quiero perder. Yo me voy con Él, me voy con Él. Bueno, solíamos cantarla mucho antes, tendríamos que volver a hacerlo. Pero es la esperanza gloriosa del cristiano y del quien está tomando muy en serio la causa del Evangelio. Será consumada la redención, ya te lo dije, pero lo repito a propósito. Será consumada la redención, es decir, la redención o el rescate será absolutamente completo. Y ahora te voy a explicar algo que quiero que te lo grabes bien, por favor, porque esto te va a ayudar mucho en el camino, en el progreso, en la madurez que quieras tener para servir mejor a Dios. En el pasado, porque ya pasó, yo quiero creer que les estoy hablando a personas que ya tienen a Cristo. Yo quiero creer que estoy compartiendo el mensaje con personas que ya recibieron a Cristo. En el pasado hubo una regeneración de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque regenerar es volver a generar algo que había sido generado, pero se degeneró por el pecado. Espero que me sigas. Por el pecado, la raza humana fue degradada, fue degenerada, por así decirlo. Hoy se aplica ese término solamente a los que cometen pecados sexuales, pero hay un problema que se metió en nuestra generación, por así decirlo, desde el comienzo, desde el Génesis. Pero la palabra regeneración tiene que ver con rescatar también. Pero hay un proceso que vos necesitas entender. Marca bien esto. Pasado hubo una regeneración de nuestro espíritu. Esto está en Juan 3:3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, si no nacierais de nuevo, no veréis el reino de Dios. Es decir, un nuevo nacimiento, una nueva generación. Se generó nuevamente una nueva criatura en Cristo. Efesios 2:1 y 2, bueno, antes éramos pecados y vivíamos en delitos y pecados, pero ahora por Cristo somos nuevas criaturas y estamos en un nuevo camino. Y tenemos que salir de la corriente natural de este siglo. 1 Corintios 6:17 también somos nuevas criaturas en Cristo. Es decir, todo eso es en nuestro espíritu. Nuestro espíritu experimentó por medio de Jesucristo una transformación absoluta. Por eso en Cristo somos uno con Él y en Él. Y esto grábatelo bien, por favor. Somos uno en Cristo, con Él y en Él. Y esto es porque nuestro espíritu quedó ligado al de Jesucristo. Y ahí entra la función del Espíritu Santo. Habla a nuestro espíritu y está en nuestro espíritu. Pero ahora viene, el presente es la renovación de nuestra alma. Es la renovación de nuestra alma. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Romanos 12:1-2 habla de que tenemos que renovar nuestra vida para poder vivir una vida agradable a Dios, pero eso solamente se logra por medio de un entendimiento correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no podemos vivir agradando a Dios si nosotros no entendemos, ni pensamos, ni razonamos lo que a Dios le agrada. Por eso muchas veces las personas, o la mayoría de las veces, las personas fracasan, pierden, sufren y se demoran en la consagración y en el crecimiento porque no entienden este proceso. El presente es renovación. El pasado fue regeneración, el presente es renovación de nuestra alma. Y ese es lo que se llama la santificación. Y el futuro
es la resurrección de nuestro cuerpo. 1 Corintios 15, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? El proceso de redención tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. El pasado es la regeneración, hemos sido regenerados en el Espíritu. El presente es la renovación de nuestra alma, de nuestro entendimiento. Y el futuro es la resurrección de nuestro cuerpo cuando partamos a la eternidad y Cristo venga en gloria a buscarnos. Pero seguimos con este desarrollo, por favor, porque es muy, muy importante. La redención o rescate. El pasado es la regeneración de nuestro espíritu, eso fue la salvación. Por eso los que han sido salvos van a habitar el cielo. Los que están perdidos, no. Los que están perdidos, lamentablemente, se perdieron la salvación. Pero no porque no la encontraron, no la quisieron a la salvación. La Biblia nos da a entender que nadie va a ir al cielo porque Dios lo rechace. Es más, la gente no va a ir al cielo porque rechaza a Dios. Todo lo contrario. Pero quienes hemos aceptado a Cristo, tenemos un lugar ya preparado por Dios en el cielo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa del Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y donde yo esté, ustedes también estarán. Por eso es una gloriosa esperanza que tenemos de ir al cielo cuando Él vuelva a buscarnos. Y la salvación ya se dio, es un hecho pasado, consumado, concreto, absoluto, pero tiene que ver con nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya está con Él, y en Él somos completos. Y eso es lo maravilloso. A pesar de que las personas se sientan incompletas, es un mero sentimiento nada más, pero en la realidad estamos completos en Cristo porque lo tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros. El presente es la renovación del alma. El alma es la psique, el cuerpo es soma, el espíritu es nefes. Bueno, nosotros tenemos la santificación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, vos tenés que entender este proceso. Vos tenés que entender en qué consiste la salvación, en qué consiste la santificación, porque si no vas a estar metiendo todo en una bolsa y no vas a saber ni siquiera por dónde escapar ni por dónde agarrar. Dios ya te salvó, punto. Ya le perteneces. Él ya regeneró tu espíritu, pero ahora necesitas santificar tu vida y eso se logra por la renovación de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros vamos aprendiendo, madurando, entendiendo las cosas santas de Dios, es cuanto más vamos dándonos cuenta de dónde estamos, hacia dónde vamos y a quién le pertenecemos. Es triste que haya personas que piensan que van a ir a una iglesia solamente para ocupar un lugar, pero no disfrutan el plan completo de Dios que nos salvó para vivir eternamente en el cielo con Él. Gloria a Dios por aquellos que lo entienden, porque obviamente van a disfrutar de muchos beneficios y bendiciones. Y el futuro es la resurrección del cuerpo, y eso se da por la glorificación. Por lo tanto, marca este rescate glorioso y esta redención tan completa. Lo hizo en nuestro espíritu, lo está haciendo en nuestra mente por medio de la santificación y lo va a hacer definitivamente en nuestro cuerpo cuando ya estemos glorificados con Él. Por eso hoy, mientras tanto, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, saber la palabra de Dios. Y eso es lo que va provocando en nosotros que nos apartemos del mal, del pecado, del diablo y de todo lo que a Dios no le agrada.
Y vos necesitas aprender eso. Y es la palabra de Dios la que va transformando nuestra vida diariamente. Todo lo que vayas incorporando de la palabra de Dios en tu vida va a provocar una bendición impresionante y va a provocar en vos una transformación y va a hacerte cada vez mejor y distinto y agradable cada vez más a Dios. Romanos 6:22, aquí tenés todo lo que te acabo de decir en este simple versículo. Todo lo que te acabo de decir está aquí en Romanos 6:22. Pero ahora, dice Pablo, que han sido liberados del pecado. ¿Cómo fuimos liberados del pecado? Por medio de la regeneración. Jesús nos salvó, Él rescató nuestra vida y se han convertido en esclavos de Dios por medio de la renovación. ¿Cómo vas a someterte a Dios? ¿Cómo vas a consagrarte a Dios si no entendés que eso es lo principal y lo que más te conviene? Por eso tenemos que rendirnos a Dios. Someteos a Dios, dice la Biblia en Santiago, y el diablo huirá de vosotros. Hay personas que son rebeldes a Dios, son rebeldes a la visión celestial. Hay personas que no se consagran a Dios, no se rinden a Dios, no se entregan a Dios, no le dicen a Dios, heme aquí Señor, contá conmigo, haz lo que quieras con mi vida. Yo se lo he dicho varias veces, si querés llevarme ahora, llévame, si querés dejarme, déjame, pero te amo, te sirvo, te quiero servir y aquí me tenés. Y todos los días yo puedo decirle eso y de hecho lo digo, no tengo ningún inconveniente. Heme aquí Señor, cuando quieras llevarme, estoy listo, porque ya estamos entregados a Él. Por medio de la renovación lo entendés y lo practicás y lo vivís. El fruto que obtienen conduce a la santificación y su fin, vida eterna. Y eso se logra por medio de la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque nos alcanzó con su salvación y nos hizo vivir una vida diferente gracias a Él. Cuando sea el arrebatamiento, el Espíritu Santo será quitado. La mayoría de los comentaristas pueden disentir en un montón de opiniones, pero coinciden en esta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios será tomado fuera de esta tierra, con el poder con el cual trabaja en el presente. Él habita en la iglesia. El Señor prometió que su Espíritu nunca dejaría a la iglesia. Aquí están los textos. ¿Te acordás que Jesús le dijo, yo me voy, pero les voy a dejar a alguien que va a quedar en mi lugar? Es el otro Cristo. Y era el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que venía a estar con la iglesia. Y prometió estar con la iglesia hasta el fin. Por lo tanto, si la iglesia parte de este mundo, el Espíritu Santo también partirá con él, con ella. Porque ya habrá otra forma de predicar el Evangelio. Habrá otro modo de hacer que las personas tengan convicción de pecado. Pero para la iglesia fue la persona del Espíritu Santo. El Evangelio de la gracia será quitado también. Ya no será más predicado de la manera en que nosotros lo conocemos. El Evangelio de la gracia de Dios que promete justificación a través de la fe en Cristo y el cielo como un hogar eterno para todos los que creen, no será predicado más. Aquellos que hayan rechazado esta gran salvación no tendrán otra oportunidad para ser salvos. Hebreos 3:2-3 y Hechos 13 del 38 al 41. Por eso este es el tiempo en el que tenemos que predicar, este es el tiempo en que tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y no especular con el tiempo diciendo ya más adelante o ya va a haber tiempo. No sabemos si Cristo vuelve esta misma noche. Mientras estemos en esta reunión no lo sabemos, porque nadie lo sabe. Pero sí que tenemos que estar predicándolo a tiempo y fuera de tiempo, sí, porque es un mandamiento y lo tenemos que obedecer. La iglesia se sentará a la mesa del Señor porque esa es otra de las cosas que sucederán cuando partamos a la eternidad. El Señor introducirá a sus santos, quienes han sido tomados al cielo, a la casa del Padre. Juan 14 del 2 al 3 y Hebreos 2:13. Luego que Jesús haya llevado a los suyos a la casa del Padre en las alturas, Él los sentará a su mesa y vendrá a servirles felicidad celestial y gozo indecible.
Lucas 12:37. Obviamente no sabemos en qué consiste esa gran fiesta, ese gran banquete que va a ser la cena que él prometió y que quería compartir con sus discípulos, pero va a ser una gloria indecible, una dicha gloriosa que ni siquiera podemos imaginarla ni describirla. La iglesia estará en la gloria con Jesús. Estarán juntos para siempre. 1 Tesalonicenses 4:17, Hebreos 11:40. La iglesia no atravesará la gran tribulación, pues será llevada a la gloria en el rapto. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí hay una controversia porque hay 4 opiniones con respecto a este punto. Y yo ya se las he dicho a la mía, por lo menos es lo que yo creo, para no generar falsas expectativas, porque es lindo poder decir, no, la iglesia va a ser llevada antes y no vamos a sufrir nada. Sin embargo, la Biblia dice que hay sufrimientos y por causa de los escogidos se acortarán los días. Pero no será el sufrimiento atroz de la gran tribulación, eso ya no, porque ahí ya hay mucha evidencia de que ya la iglesia ya no va a estar cuando se desate toda la ira del anticristo y del falso profeta y empiece una persecución a todo lo que se llame Dios o tenga relación con Dios. La iglesia ya no estará en ese momento, pero veremos algunas cosas que nos chamuscarán o nos afectarán, pero lógicamente necesitamos entereza, valor, fidelidad, coraje, pero también mucha fe para saber que somos bienaventurados si nos toca sufrir por Cristo. Pero hay mucha gente hoy sufriendo no por Cristo, sino por causas que fueron necias o vanas y que trajeron mucho dolor a muchas personas y que podrían muy bien haberse evitado. Advertencias, 2 nada más. Mateo 24 del 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues quiero decirte, iglesia, y todos aquellos que están viendo y escuchando, no es pecado comer, como dice aquí, beber o casarse. El problema de esta generación que estaba con Noé no prestó atención a las advertencias, vivió una vida lejos de Dios, ignorando a Dios, menospreciando a Dios, no sabiendo nada de las escrituras, ni de las profecías, ni de las advertencias estas que estamos considerando ahora. Vivieron perdidamente, olvidados de Dios, en el sentido de que no querían saber nada con Dios. No porque Dios se haya olvidado de ellos, porque siempre estuvo enviando profetas, predicadores para atraer su atención, pero ellos directamente los rechazaron completamente. Pero cuando vino el diluvio, ahí recién fue como que despertaron, pero ya era tarde. Cuando sucede el arrebatamiento también muchos despertarán, muchos se darán cuenta, pero ya será tarde. Y muchos se arrepentirán, pero ya será tarde, porque el tiempo de la gracia se habrá terminado para siempre. Y vendrá otro tiempo, que es el tiempo que le llama a la Biblia del juicio. Antes vivimos un tiempo de la ley, después vino con Cristo el tiempo de la gracia, y después que se vaya la iglesia con Cristo al cielo, empezará el tiempo del juicio. Y ahí sucederán varios juicios que seguramente los vamos a conocer por la Biblia, por lo que está escrito. Marcos 13 del 33 y 35 al 37 dice, miren, velen y oren, y esto se repite en 3 evangelios, porque no saben cuándo será el tiempo. No lo sabemos. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, no los halle durmiendo. Y este dormir, lo repito, no es la reposición de un sueño o de una fuerza o de una debilidad que te dormís para
porque estás cansado. Es el dormir de la inconsciencia, es el dormir de la dejadez, es el dormir de la indolencia, que lo que tendríamos que haber hecho no lo hicimos. Y yo creo que hay muchas personas indolentes, dormidas, dejadas absolutamente, y que van a ser sorprendidos cuando vuelva Cristo, porque los va a encontrar en esa posición y no velando, ni atentos, ni en oración. Y lo que a ustedes les digo, a todos se los digo, velen. Esto lo dice Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí serias advertencias, pero también podemos saber que hay promesas gloriosas que hacen que nosotros tengamos esperanza de que vamos a partir a la eternidad con Dios. Déjenme orar para que demos un cierre a este tema y que Dios nos ayude para poder entenderlo, pero también esperar esa gloriosa venida y que vivamos en esa sombra de que viene pronto Jesús a buscar a su iglesia. Señor, quiero agradecerte por este tiempo como iglesia, darte gloria y honra ahora, como siempre, y pedir, Señor, que estemos velando y orando, pero también haciendo lo que necesitamos hacer para que mucha más gente pueda venir al conocimiento de Jesucristo. Señor, bendice a todos los que estén viendo, escuchando, y donde llegue este video también, que toques corazones para que no estén durmiendo, Señor, ni dejados, ni indolentes, sino muy atentos y tomando muy en serio tus advertencias. Gloria quiero darte en este momento y cubro a tu preciosa y amada iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea, Dios.